Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan y quienes seguramente se irán sumando a esta quinta sesión de 17 de un taller que estamos haciendo entre el CIJ Tlalpan, los Centros de Integración Juvenil con sede en Tlalpan, y Ecos de Sor Juana Asociación Civil, en donde, como ustedes saben, el día de hoy vamos a tocar un tema súper importante y relevante que para algunos puede ser un concepto quizás nuevo y para otros puede ser ya un concepto muy sonado y que se llama violencia vicaria. Y el día de hoy justamente se suma como a esta y a otras sesiones una de las ponentes que es Jennifer Michelle Seifer Brown. Y ella es fundadora de la Asociación Civil Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Es una asociación civil, es una sobreviviente de violencia vicaria, es mamá de Sofía y de Mateo. Ella tiene 20 años de experiencia en relaciones públicas y 5 años como activista y trabajando en la prevención, sanción y erradicación de la violencia vicaria. Ella justamente hace todo este trabajo como activista para lograr justicia para todas las mamás que han sufrido una violencia continuada y separación forzada y de manipulación de sus hijas e hijos. Desde el 2021 trabaja para que se reconozca la violencia vicaria en la sociedad y en las leyes. Jennifer también ha asistido a diferentes eventos de grado internacional, como fue la edición número 69 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, mejor conocida como CSW por sus siglas en inglés, la reunión global más importante sobre la igualdad de género. Tuvo la oportunidad de reunirse con líderes mundiales, expertas y expertos en distintas materias para hablar de violencia vicaria y participó en la delegación mexicana de activistas de Nosotras para Ellas. Junto con ella se presentó ante la ONU en la segunda edición del informe de género que visibiliza diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres en México, incluida la violencia vicaria. Jennifer está enfocada en buscar una solución para que las mujeres, niñas, niños y adolescentes puedan acceder a una representación legal digna en sus procesos, que pueden tener acceso a una comunidad de apoyo y contención, así como el cuidado correcto, adecuado y oportuno en cuestiones de salud mental. Y por supuesto también nos acompaña el día de hoy la paidopsiquiatra Claudia Tejeda Romero, quien ya ha participado con nosotros en diferentes sesiones y que es una de las culpables de que estemos organizando este taller gratuito de 17 sesiones. Y la doctora Claudia Tejeda es paido en centros de integración juvenil, es docente titular en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya y tutora de médicos residentes de la Universidad de Veracruz. Es psiquiatra con 16 años de experiencia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y con subespecialidad en paidopsiquiatría por la Universidad Autónoma de México y es también adictóloga y terapeuta familiar. Ella es una mujer comprometida con el manejo integral del paciente y de la familia. Pues bienvenidas a las dos. La sesión de hoy inicia Jennifer y después la doctora Claudia Tejeda concluye. Rápidamente quiero aprovechar para decirles que la sesión pasada, además de que hubo una participación muy nutrida, estuvimos viendo mensajes de algunas personas oponentes de acciones que puedan informar a las personas, porque esta acción de capacitación de asociaciones civiles, que estamos integrándola ya muchas, como lo verán, tiene la intención de informar. Entonces, a todas las personas que nos escuchen, no se enganchen con los comentarios de quien escriba cosas, no les contesten. Nuestro equipo de CIJ y de Ecos de Sor Juana estará revisando los comentarios y dando respuesta a sus dudas y demás. Ustedes cuentan aquí con un equipo de mujeres expertas que trabajan, que han estado en la lucha social y ningún derecho humano se ha recuperado, se ha ganado, se ha reconocido, si no es a través de una lucha social. Así que bueno, habrá mucho que platicar. Te dejo, Jennifer. Muchas gracias. Listo, creo que ya se ve.
Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. La realidad es que justo lo que me toca a mí ahorita es compartir un poco un tema de sensibilidad, de sensibilización acerca del tema de la violencia vicaria, lo que hemos aprendido justo desde las voces de las mujeres que vivimos esta violencia. En el frente somos casi 5,000 mujeres ya conformadas y con casos revisados y registrados dentro de la asociación civil. Y pues afortunadamente hemos logrado avanzar en temas de leyes y en capacitaciones y en foros y pláticas, ¿no? Y una de las cosas más importantes que hemos aprendido en los últimos años justo son los estragos que tiene esta violencia en nuestras hijas e hijos, que en su momento al principio, bueno, muy al principio cuando inició el frente no teníamos la manera de poder conocer esto porque obviamente no estábamos en ese momento con nuestras hijas e hijos y poco a poco algunas niñas y niños han regresado con sus mamás, ¿no? Entonces, prometo irme muy rápido porque yo podría hablar 10 horas seguidas de este tema y de todas maneras me faltaría tiempo, pero un poco el tema, para irnos de más a menos, la violencia, ¿qué es la violencia? La violencia es un uso intencional de la fuerza o poder, ya sea físico, verbal, psicológico, simbólico, con el objetivo de causar daño, sometimiento, destrucción a otra persona, grupo, comunidad o incluso a uno mismo. ¿Por qué empiezo con esto? Para ir desmenuzando un poco cómo llegamos justo a la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Esta violencia es cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, ejercida en contra de personas, de una persona por rasgos de género, afectando especialmente a mujeres y personas de identidad de género no normativas, ¿no? Cuando hablamos de violencia vicaria y cuando hablamos de violencia en general y de violencia de género, no estamos hablando de las personas que ejercen la violencia como tal, estamos hablando de las personas que reciben esa violencia y las razones por las cuales la reciben, ¿no? Históricamente, y ya conocemos, las mujeres reciben cierta violencia de cierta manera por ciertas características y ciertas razones, que tiene un trasfondo muy amplio, ¿no? Que no podríamos ni siquiera entrar en eso ahorita, así como, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+, pues reciben cierta violencia por sus preferencias sexuales u otras decisiones que toman en sus vidas, ¿no? Entonces es importante entender justo qué es la violencia de género. No voy a poner este video porque tarda un poco para avanzar un poco más. Quiero meterme justo en el tema de la violencia vicaria, ¿no? Esta violencia es una violencia de género hacia las mujeres, únicamente hacia las mujeres, así ya lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les voy a explicar un poco más el detalle más adelante, que ejerce un hombre machista, un agresor, utilizando a nuestras hijas e hijos para herirnos, maltratarnos, controlarnos, para poder lograr daños irreversibles. Pero lo más importante es que es una violencia continuada, es decir, esta violencia no empieza con una separación, con un divorcio o con una sustracción de nuestras hijas e hijos. Tiene un historial bastante más allá de esto, en donde en el 99% de los casos que tenemos registrados y que conocemos, empieza desde el noviazgo esta violencia. Y cualquier persona violenta no tiende, siempre ejerce una violencia superior conforme va pasando el tiempo, busca maneras diferentes de poder causar dolor, causar daño, y bueno, justo este punto y el punto de la sustracción y el punto de llegar a una violencia vicaria extrema, que es hablando de un tema ya un poco más drástico, en tema de peligro para la vida, sí llega justo como un punto importante de la violencia vicaria, ¿no? ¿Qué nos dice Sonia Vaccaro, quien es quien acuña este nombre, este tipo de violencia, que es un fenómeno, no es una enfermedad, no es un síndrome, no es un tema que necesita un apoyo, un sustento científico para poderlo dar a conocer, para poder darle un nombre y para poder trabajarlo en temas de ley, ¿no? Estas mujeres, habla justo ella que la violencia la violencia vicaria es aquella que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Y es principalmente a la mujer a la que se quiere dañar a través de terceros, ¿no? O sea, lo más común es que sea a través de nuestras hijas e hijos, pero hay muchos casos en donde también lo ejercen a través de nuestros seres queridos, nuestros papás, nuestros hermanos, sobrinos. No necesariamente tiene que ser a través de nuestras hijas e hijos, o inclusive no lo consideramos nosotras en el frente como un tema de igual magnitud en lo más mínimo, pero inclusive se pueden dañar mascotas o bienes, ¿no? Y
y tiene justo la finalidad de seguir dañando. Y justo lo que quieren lograr estos agresores, porque estamos hablando únicamente de hombres agresores violentos que tienen justo este historial de generar violencia y especialmente violencia de género, que pues necesidad de poder seguir ejerciendo poder y control por encima de nosotras cuando queremos alejarnos, denunciar, y este es uno de los momentos más peligrosos, ¿no? Y lo que quiere es llegar a unos puntos drásticos que puede ser asesinar hijas e hijos y asegurarse de que la mujer no se va a recuperar jamás. Y esta es la parte más extrema de la violencia vicaria. Unos datos de alarma que conocemos a nivel general, y estos son datos pues ya muy conocidos y muy comunes, pero que es algo que vemos que tiene un momento muy específico dentro de la violencia vicaria, ¿no? La Coalición contra la Violencia Doméstica habla de que cuando una mujer quiere separarse, denunciar, alejarse, justo en donde estamos, en un punto en donde nos damos cuenta del ciclo de violencia en el que estamos y queremos justo tomar acción y justo proteger a nuestras hijas e hijos, que es lo más importante de este tipo de violencia, es cuando el agresor se da cuenta que va a perder el control y el poder. ¿Y qué va a hacer en este punto en específico? En casos en donde no son casos de violencia vicaria, que incrementa la violencia, es casos en donde son momentos, momentos donde más feminicidio se da, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando justo de un tema de violencia vicaria, en este punto en el 90% de los casos es cuando se da una sustracción de los niños, ¿no? Esto también es importante. Es importante entender que la violencia de género hacia las mujeres es una violencia directa hacia nuestras hijas e hijos. Es decir, nosotros, o muchas veces se piensa, sí, se piensa que cualquier violencia ejercida hacia nosotras, si a nosotros nos dan un golpe, es algo que no va a repercutir en nuestras hijas e hijos, y eso es incorrecto, ¿no? Siempre lo volteo, ¿no? Si nosotras vemos que están dañando a nuestras hijas e hijos, nos va a doler, nos va a lastimar, nos va a producir muchísimas sensaciones y pues es un dolor para nosotras. Entonces es lo mismo cuando estamos hablando al revés de la violencia que están viendo constantemente los niños y niñas en un ambiente y en una casa y en un entorno o en una dinámica donde hay muchísima violencia. No lo tienen que sufrir ellos de manera directa para que también les afecte. Es más, ni siquiera tienen que ver la violencia siendo perpetuada como tal. Una mamá, una mujer que vive constante miedo, pánico, ansiedad, quizá depresión por la violencia que está viviendo, es algo que se permea en los niños y niñas y es algo que ellos reciben de manera directa y les afecta. El tema de incluir la violencia vicaria en las leyes es una medida especial de carácter temporal. ¿Qué significa esto? En tanto no exista una igualdad y una equidad entre hombres y mujeres, es necesario poder proteger a ciertas, en este caso específicamente, a las mujeres, niñas y niños y adolescentes, que justo son grupos vulnerables y se tiene que trabajar con urgencia. México es firmante de muchísimos tratados internacionales en donde justo hay un compromiso para poder trabajar, para prevenir, erradicar, sancionar todos los tipos de violencia que pueden afectar a las mujeres en general, y es importante entender que la protección a las mujeres en este tipo de violencia es protección directa a nuestras hijas e hijos, ¿no? ¿Qué es la violencia vicaria en general? Y un poco resumido, es una violencia hacia las mujeres en razón de género. El objetivo principal es dañar a la mamá a través de nuestros hijos. Es una violencia machista. Es una violencia que, como estoy comentando, viene desde un tema de una violencia familiar. Es una de las expresiones más crueles de violencia de género y es un ataque directo en contra de nuestra maternidad. Este es un vicariómetro que hemos construido. No me voy a meter en todos los pasos, pero se los comparto para que se pueda entender un poco todas las situaciones que podemos vivir dentro de la violencia vicaria. No necesariamente van en este orden, pero algo que sí es muy común y que estamos viendo en todos los casos es una violencia institucional importante y un tema de una falta de representación en tema legal para las mamás para poder salir de los casos, ¿no? Una de las cosas muy importantes del tema de la violencia vicaria como tal en tema de leyes es que nos denuncian por todos los delitos que se puedan imaginar. La más común es un tema de violencia familiar, que es el que tiene la mayoría de las mujeres que forman parte del frente, ninguna con una condena o con una sentencia en contra. Al contrario, la mayoría de las que están enfrentando estos procesos tenemos sentencias absolutorias en donde hemos probado que no nada más no somos culpables de lo que nos están acusando con la finalidad de quitarnos a nuestras hijas e hijos, sino que lo están haciendo con un tema de vengarse, con un tema de seguir ejerciendo violencia y con un tema de falsedad de declaraciones, entre muchísimas otras cosas, usando a nuestros hijos en la mayoría de los casos para poder llevar a cabo estos procesos
hijos sin que les importe o les impacte el daño que pueden estar causando meter a un niño o una niña en un proceso legal, ¿no? Tenemos justo que empieza con la violencia familiar, se violenta y minimiza la cuestión y la capacidad de maternar. Vemos un tema de amenazas, esto es muy importante. En todos los procesos de violencia vicaria no hay una sola mujer que no nos haya dicho, es que si me amenazó, me dijo que si no quitaba la denuncia me iba a quitar a mis hijos, me dijo que no, yo no los iba a volver a ver. Siempre hay una bandera roja alineada a este tema en específico. Hay un tema constante justo de desacreditación y anulación hacia nosotras en general, y empieza desde mucho antes de un tema de sustracción, una manipulación muy fuerte hacia nuestras hijas e hijos, en donde constantemente les están haciendo creer que nosotras somos personas malas, que estamos locas, que no somos capaces, inventan historias y crean información en la mente de nuestras hijas e hijos sin un fundamento, pero que son muy creíbles, y lo hacen con cosas como muy sencillas, como cuando tu mamá estaba embarazada de ti, no te quería tener y entonces yo la convencí de que era importante que tú nacieras. Cosas tan básicas que ellos no tienen la capacidad ni siquiera de saber si son ciertas o no. Es como empieza justo esta manipulación y cómo va creciendo a un tema en donde las niñas y niños genuinamente piensan y consideran en muchos de los casos que están siendo violentados por la mamá, y no nada más eso. En muchos casos los hacen declarar en nuestra contra, ¿no? Hay una negligencia emocional y económica hacia ellos importante, hay una prohibición en la comunicación y las convivencias. Esto es algo muy importante porque hay que entender que las mujeres víctimas de violencia vicaria no somos mujeres que, a pesar de la violencia que estamos viviendo, que ahora ya hemos aprendido que sí se tiene que hacer, es un tema de no impedir convivencias con el papá, a pesar de la violencia que estamos viviendo una vez más, ¿no? Entonces, ahora entendemos y comprendemos que, por supuesto, no porque sea el papá, no porque sea esta figura o sea, que es como tal, esta figura dentro de la relación de familia o lo que sea, significa que importa más o importa menos. Para mí es muchísimo más grave cuando la violencia viene de una persona que supuestamente tiene que ser de confianza, de seguridad y de protección. Pero bueno, justo este tema se impide esta comunicación con nosotros cuando se los llevan a una convivencia. Nos impiden convivir, hablar con ellos, nos impiden saber dónde están, y esto es un poco también cómo va creciendo esta violencia, como para que nos demos cuenta que en algún punto eso puede ser definitivo por un tiempo y un periodo largo, ¿no? El tema de la difamación en casos de violencia vicaria es muy fuerte. Hay difamación pública y constante acerca de nosotras, de nuestras vidas, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, y siempre es un tema en redes sociales, y esto va creciendo más en puntos muy importantes dentro de la violencia, en donde vemos a lo mejor que hay una restitución de los niños, y es un punto importante para poder lanzar estas campañas de difamación, o cuando ven que por fin hay un proceso legal que de alguna manera se soluciona y van a regresar con nosotros los niños o algo por el estilo, es cuando empiezan justo con esta presión, porque la presión social, desafortunadamente en estos casos, ¿qué hace? Aísla a las mujeres de sus redes de apoyo y las hace sentir completamente, no las hace sentir completamente solas, estamos completamente solas porque genuinamente es algo que sirve y funciona, ¿no? Entonces, esto es algo también muy importante. El inicio de procesos legales en materia familiar y penal, eso es algo, como ya comenté, todas tenemos una denuncia por algún delito, porque como no, muchas veces no se pueden ir por el tema familiar en un juzgado. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de violencia, hay un tema, muchas veces en un tema de incumplimiento de pensión, y muchas características, pues ya en lo familiar no lo pueden hacer, entonces tienen que usar la parte penal para poder hacernos daño, y pues en tanto investigan y en tanto ven si realmente somos violentas, peligrosas y todo para nuestras hijas e hijos, pasan años, ¿no? El tema del incremento de las violencias en los puntos de convivencia también es algo importante. La sustracción, retención y ocultamiento de nuestros hijos es parte fundamental. No pasan todos los casos de violencia vicaria, pero en el frente, en el 86% de los casos, hay una retención y ocultamiento de nuestros hijos y un bloqueo casi total hacia ellos, ¿no? De nosotros hacia ellos. Hay una violencia física y psicológica en el 76% de los casos de las mujeres que forman parte del frente, cuando hay una sustracción, retención, ocultamiento de los niños. Existe, bueno, nos han comentado que hubo una violencia previa directamente hacia ellos, más allá de la violencia que vivimos nosotras, hubo un tema de violencia física, emocional, y también hay un alto índice de violencia sexual hacia las niñas y niños. Y bueno, uno de los últimos puntos es el tema del suicidio
inducido, nos llevan justo a un punto muy complicado en donde nos inundan de procesos, en donde no estamos con nuestras hijas e hijos, en donde estamos impedidas de todo el contacto con ellas y ellos, y esto es un tema desafortunadamente que sucede muy común, y justo el tema de estos hombres una de las partes importantes de la violencia extrema es quitarnos la vida a nosotros o a nuestras hijas e hijos, ¿no? Esto justo es me voy a saltar esta parte porque lo describí en el vicariómetro, pero justo habla un poco de esta acumulación de violencias en donde vemos la negligencia, el maltrato, violencia psicológica, emocional, aislamiento forzoso, la manipulación, la separación forzada, el ocultamiento y un poco más allá. En temas de cómo reconocemos la violencia vicaria, vemos muchísimos indicadores en cómo podemos detectarlo, ¿no? Vemos que hay una violencia previa, siempre tiene que haber una violencia previa y una violencia de género hacia nosotras como tal, es muy evidente la violencia de género, es muy evidente la manera en tener este control, en tener poder, en aislarnos de nuestra familia, en prohibirnos trabajar, en limitarnos en lo que estamos haciendo con nuestras vidas, estas cosas y violencias que consideramos algo sin importancia y algo común y algo normal, es lo que forma parte de este ciclo de violencias que incrementa en un grado muy complicado, ¿no? Tenemos una negligencia en las necesidades básicas de los niños, se dedica constantemente a injuriar y a herirnos y amenazarnos constantemente. Hay una manipulación emocional no solo hacia nosotras, sino a nuestras hijas e hijos, en donde los usan justo como esta herramienta de chantaje. Hay amenazas constantes. El tema de la culpabilización es muy importante y es algo por la cual la mayoría de las mujeres o muchas de las mujeres deciden no dejar una relación violenta, ¿no? Si tú te vas, si tú te alejas y le pasa algo a nuestros hijos, va a ser tu culpa por haber decidido alejarte, por haber decidido divorciarte. Entonces, al final del día termina siendo no culpa de la persona que está ejerciendo la violencia, sino culpa de la mujer que decidió alejarse por el bien de sus hijas e hijos y por el bien de ella, ¿no? La instrumentalización de nuestras hijas e hijos, una separación forzada, como ya comenté, exposición al maltrato de manera constante, directa o indirectamente, justo el tema del abuso del sistema legal y una manipulación también en estos procesos. Unas banderas rojas importantes y un punto muy, muy importante de esta violencia y de cómo diferenciar a lo mejor el tema de una violencia o un maltrato infantil y un tema de violencia vicaria, ¿no? Todos los casos de violencia vicaria son maltrato infantil, pero no todo maltrato infantil es violencia vicaria. No todo puede encuadrar en el tema de la violencia vicaria. Es una violencia con características específicas y razones específicas por las cuales se perpetúa, ¿no? Pero bueno, una persona, hombre o mujer, que quiera herir o lastimar a otra persona, no lo publica, no lo hace evidente, no le va contando a todo mundo que quiera lastimar a esta persona o que la está lastimando o que le está ejerciendo violencia. Aquí sí, en la violencia vicaria sí, y es algo muy común y muy constante y lo vemos y lo minimizamos y muchas veces decimos, bueno, como es el papá y está mal, porque esto también es un tema de violencia de género hacia los hombres, pensar que los hombres no pueden ser cuidadosos, amorosos y preocuparse por las necesidades básicas de nuestras hijas e hijos, cualquier papá o mamá sano y responsable lo va a hacer en toda la extensión de la palabra. Aquí no, estamos hablando de hombres que no son sanos, hombres que están yendo más allá y la única finalidad, por supuesto, es dañarnos a nosotras, ¿no? Entonces, estos son ejemplos básicos que vemos en todos los casos, ¿no? Una hija o un hijo que está enfermo y no le da las medicinas correspondientes y se lo hace saber a la mamá. En época de frío, cosas tan básicas, pero y que va incrementando en una violencia más complicada. En época de frío regresa la hija e hijo con la mamá después de una convivencia sin la ropa adecuada para abrigarse y pues muchas veces terminarse enfermando y lo hace evidente para la mamá. Su hija e hijo es celíaco, a lo mejor es un ejemplo, y no tiene el cuidado necesario para ofrecerle una alimentación apropiada y lo hace saber a la mamá. Manda videos, esto es algo muy común a la mamá de las hijas e hijos en situaciones de peligro. Por ejemplo, manejar a alta velocidad en un coche sin que traiga cinturón el pequeño o la pequeña, el tema de subirse una moto sin un casco y se lo manda a la mamá. Entonces, la constante aquí que vemos es, existen todas estas situaciones de convivencia cotidiana o habitual que lo único que hacen es
transmitir justo lo que están tratando de llegar a violentarnos y hacernos daño a través de estas actividades. Me voy a saltar esto porque justo es la segunda parte de esta plática, pero sí es importante entenderse que la violencia vicaria vulnera los 20 derechos de niñas, niñas y adolescentes. No hay un solo derecho que está a salvo. Es algo que afecta a todos. Y me voy a ir a la parte justo en tema de la Suprema Corte para sacar este tema, porque sé que pueden haber muchas preguntas al respecto, y luego irme al tema de la ley y cómo está ahorita. La violencia vicaria, como lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una violencia de género hacia las mujeres como tal. Está así, es una violencia que únicamente pueden vivirla por las mujeres, justo por esta discriminación estructural en contra de las mujeres, por estas relaciones históricas desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y justo el tema que comentaba al principio, ¿no? Es responsabilidad del Estado mexicano reconocer, prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia, y en este caso la violencia vicaria. Justo uno de los temas que platica la Suprema Corte es que no son casos aislados. La violencia vicaria ha existido toda la vida. Todo mundo en algún momento, al conocer este tipo de violencia y las características, estoy segura que conoce un caso, tiene un caso muy cercano del por qué una mamá nunca pudo regresar con sus hijos, y que a lo mejor hace muchísimos años se cuestionaba, se sigue haciendo, por supuesto, el tema de, pues seguramente se los quitaron porque estaba loca, porque todas las situaciones que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Pero justo es una problemática estructural que refleja justo estos patrones de control y dominación. Me voy a ir a la segunda y tercera parte, que también son muy importantes. La violencia vicaria no vulnera un principio de igualdad y discriminación en contra de los hombres, porque se ha tratado de tergiversar un poco la información diciendo que es discriminatorio, que va en contra de la Constitución, y no, la realidad es que ya está demostrado, platicado y presentado que es un tema justificado, que es una protección diferenciada para justo brindar esta atención especializada a mujeres víctimas de violencia, y que se entienda que cuando se está protegiendo a las mujeres que son víctimas de violencia vicaria, se está protegiendo a las niñas y niños, ¿no? Justo con este tema de los que México es firmante en tema de tratados internacionales, y no afecta para nada los derechos de otros grupos, no excluye a los hombres porque también tienen ellos protección en otras leyes, algo similar, porque como decimos, no pueden vivir lo mismo por el contexto, por las características y por el antecedente de todo lo que estamos platicando y las razones por las cuales se efectúa esta violencia, pero los hombres cuando están interferidos de poder convivir con su hija, hijo, lo pueden denunciar, es violencia familiar, es interferencia parental, es un delito, se castiga, y en muchos de los casos, cuando no está justificado, por supuesto, este impedimento de convivir, hay un tema hasta de cambio de guarda y custodia, y esto se puede denunciar por parte de hombres y mujeres de toda la vida. El problema principal es que la mayoría de los hombres en estos casos, que ya lo sabemos también de primera mano, no lo denuncian porque sí hay una violencia detrás, y no estoy hablando de violencia económica, porque estamos hablando de pensión y violencia económica. Eso no es una justificación, porque al final del día, en esos casos, que a mí también se me hace una violencia terrible, pero es una opinión muy personal, ejercer violencia económica, porque es una violencia directa hacia nuestras hijas e hijos, pero justo esta parte, los niños tienen derecho a convivir con su mamá y con su mamá, con su mamá y con su papá, mientras sean sanos, responsables en todo el aspecto de la palabra, y entonces este tema de la pensión no es un impedimento. Pero bueno, el tema de la interferencia siempre se ha podido denunciar, y hay justo un tema de protección a niñas, niños, adolescentes en estos casos, ¿no? Y las niñas, niños, adolescentes, al también estar incluidos en la ley de acceso, por ejemplo, no nada más eso, pero también tienen su propia ley que los protege, y justo entender una vez más, tenemos las madres protectoras y las mujeres que estamos viviendo violencia vicaria, estamos protegiendo a nuestras hijas e hijos, ¿no? Y para terminar justo en esta parte, no hay una inobservancia del principio de interés superior de la infancia, hay una protección integral cuando estamos hablando de este tipo de violencias. En muchas de nuestras iniciativas, justo cuando una mujer, ahorita normalmente cuando una mujer con hijos va a denunciar una violencia, y entonces fue un golpe en ese momento, entonces los niños estaban presentes, en la mayoría de los casos le dan una protección a la mujer, pero no le dan una protección en contra del agresor, que es el papá en estos casos, para poder proteger a las niñas y niños. Lo ven como un hecho aislado, ¿no? Entonces tenemos que entender que todo va junto en este tipo de casos, ¿no? La relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y justo la protección legislativa de la relación entre madres y sus hijos en casos de violencia vicaria, responde justo a este objetivo de poder garantizar el derecho humano, no solo de nosotras, sino de nuestras hijas e hijos a una vida libre de violencia, ¿no? Y justo para irme un poco a la ley vicaria, me voy a poner aquí en el mapa. Nosotros hemos trabajado iniciativas de ley
a lo ancho y largo de la República Mexicana. Ahorita está la ley de violencia vicaria aprobada en 30 estados en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, también en la ley general, que esto es a nivel federal. En 22 estados está incluido en el Código Penal, en donde se puede denunciar, en donde hay consecuencias, en donde estamos incluyendo en muchos de los casos que también existan consecuencias para abogados que son cómplices, para autoridades cómplices, inclusive para familiares también cómplices de esta violencia, ¿no? Falta por aprobar Chihuahua y Durango, y como decía, a nivel federal está también aprobado en el Código Penal, en la Ley General de Acceso y en el Código Civil, y también en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Tenemos aquí unas gráficas de los estados de la República con más casos de violencia vicaria que tenemos nosotras registrados en el frente, que siempre Ciudad de México, Jalisco y Estado de México están invariablemente, indudablemente en los primeros 3 lugares. Tenemos ahorita, hacemos cada 3 meses un análisis de los estados con más casos de violencia vicaria que llegan al frente, que los registramos y los recibimos. Y quiero nada más terminar con esta frase, ¿no? En la violencia vicaria, la madre es acusada de loca, violenta, inestable, tiene que luchar por sus hijos sin perder la cordura, a pesar del cúmulo de agresiones psicológicas, económicas, legales, etcétera, que vive al hacerlo. No hay mayor prueba de entereza, de cordura, racionalidad y amor que eso. Listo, eso es todo por mi parte. Hola, muchas gracias. Pues hay muchas preguntas. Mm. Te las voy a plantear de una vez. Bueno, la primera que nos ponen aquí es, em, dice, la violencia vicaria en su concepto común refiere que solo el hombre es el activo o el agresor, Ujú. pero en la práctica hay muchos casos de violencia ejercida por mujeres contra sus hijas y parejas. ¿No debería modificarse para que el concepto contemple a ambos géneros o sexos como sujetos activos? ¿Hay violencia de mujeres hacia hombres? Por supuesto que sí, y desafortunadamente muy invisibilizado también, porque justo por este tema pues sí, el sistema patriarcal y el machismo que vivimos no permite ni siquiera que los hombres hablen de la violencia que viven, ¿no? Y eso es algo súper grave y también es consecuencia de esta violencia de género. Hay mujeres que violentan a sus hijas e hijos, sí, no por estas razones, no por la razón de poder afectar al hombre, no por la razón de justo un tema de una desestructura, una discriminación en esta estructura que hay. Y además es un tema, para mí, uso este ejemplo y espero que con esto se pueda entender. Es importante detectar cada violencia con sus características para poder saber cómo erradicarla, ¿no? Es como si tenemos COVID y no sabemos si tenemos COVID o influenza, ¿no? Entonces, si vamos y no nos hacemos una prueba y no conocemos las características y los detalles que hay de estas enfermedades, entonces a lo mejor tenemos influenza, pero nos dan el tratamiento para el COVID y terminamos muriéndonos porque no tomamos el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, es importante atacar cada violencia como por lo que es, por justo esta continuación de violencias, justo este tema en donde nos violentan desde el embarazo, en donde nos cuestionan la maternidad, porque esta violencia es algo directamente en contra de la maternidad. Yo siempre digo que no sería una violencia efectiva si no fuera en contra de mujeres responsables, sanas y que cuidan y que protegen a sus hijas e hijos. Entonces, no estamos eliminando cualquier otra violencia y esto que se comenta se puede denunciar como violencia familiar, en tema de interferencia, como comentaba, como interferencia para poder evitar justo la convivencia con los hijos e hijas. Pero no, creo que es importante que así como se detallan otras violencias, el feminicidio como tal y tiene sus características muy específicas y las razones por las cuales se comete este tipo de violencia, es importante también detallar esto para poder tener una protección, porque después, desafortunadamente, históricamente también se ha conocido en donde existen estos huecos legales, en donde existen esta falta de protección real y entonces se utiliza para poder seguir dañando a las mujeres a través de estos huecos legales que tenemos, ¿no? Entonces es importante que estemos protegidas. Bien, una más. Deseo exponer el siguiente caso. Ujú. La mamá se fue a Estados Unidos, la menor se quedó a cargo del papá. La abuela materna se lleva de ilegal a la niña sin permiso y consentimiento del papá. Ese es un caso. La otra pregunta es, bueno, y pregunta, ¿qué es lo que debe hacer el papá en este caso? Bueno, te planteo una más. Al inicio de su ponencia nos refiere que la Suprema Corte ya se ha pronunciado respecto de que la violencia vicaria solo es ejercida en contra de mujeres. ¿Nos podría hablar más sobre esta información, por favor?
Ok, bueno, la primera en el caso que se comenta, pues obviamente el papá tiene derecho a solicitar guardia, custodia y cuidado de sus hijas, de su hija o hijo o quien haya sido, o quien esté en este proceso. Desconozco los detalles y me costaría muchísimo trabajo poder opinar como de manera correcta, pero si todo es tal cual y tan blanco y negro como se comenta, pues entonces se solicita la guardia y custodia. Hay convenios en donde a nivel internacional, irónicamente, es mucho más fácil recuperar a tus hijos cuando se los llevan a otro país que hacerlo localmente en México, ¿no? Entonces hay muchos convenios, está en donde se puede justo solicitar estos procesos y si fue una sustracción y más si fue la abuela que no tenía guardia y custodia o no tenía algún tipo de tema legal o sustento legal, pues eso es un secuestro como tal y si se lo llevó para estar con la mamá que abandonó al pequeño o a la pequeña, pues eso es violencia y eso se tuvo que haber denunciado a lo mejor desde un inicio, ¿no? Pero bueno, desconozco y no quisiera yo opinar. Y el tema de la Suprema Corte, se puede encontrar justo esta información en la acción de inconstitucionalidad, se puede encontrar en línea, pero justo en la pantalla, me voy a regresar tantito, pero en la pantalla justo ponía lo de la Suprema Corte y lo pueden buscar como la acción de inconstitucionalidad 163 diagonal 2022. Perdón, que me moví la cámara, pero no veía el número de cerca. Y ahí lo pueden ver y pueden encontrar toda la información y todo el análisis que se hizo para poder detallar justo cómo es una violencia de género hacia las mujeres. Sí, y yo creo que para ampliar, Jennifer, pues como lo comentabas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, así como las leyes estatales, reconocen y tienen ya este concepto dentro como un tipo de violencia, ¿no? Ujú. Una forma de ejercer violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, está en esta ley general y en las leyes estatales. Y como también lo refería Jennifer, está en el código, ahora en el Código Nacional de Ujú. Familiar y Civil, y está además en otros códigos estatales, como ya lo referías. Entiendo que en el caso del Estado de México ya se encuentra tanto en el código como en la Ley General de Acceso, ¿verdad? Bueno, como en la Ley de Acceso a las Mujeres. En el Código Penal no se ha logrado. Hay varias iniciativas presentadas ahorita bueno, de parte de diputadas y diputados, desafortunadamente sin la voz de las víctimas, entonces no sé bien cómo vaya a quedar justo en el tema penal, porque lo hemos estado tratando de trabajar muchos años. Entonces no está en el Código Penal todavía, pero sí en la ley de acceso. A ver, en la ley de acceso lo que te permite o lo que pues sí, te permite hacer es en tus procesos familiares, en el juzgado familiar, puedes hablar de la violencia vicaria, sustentarla y fundamentarla, pero al final no va a haber una consecuencia legal para la persona, o sea, una sanción, perdón, para la persona que lo está ejerciendo, ¿no? Entonces no hay años de cárcel ni hay reparación de daño hasta que no esté en el Código Penal, pero no, todavía no se encuentra en el Código Penal, desafortunadamente. Gracias. Y como lo mencionabas, bueno, pues ahí está el dato. Ahorita le pido a mis compañeras que les peguen el link para que vayan directo a esta acción de inconstitucionalidad 163 diagonal 2022, Sí. para que también tengan el dato quienes estén interesados en informarse más al respecto. Al margen de que el comentario o la pregunta que hacían de qué puede hacer el papá si la abuela materna se llevó a la niña a otro país. No se preocupen, en la siguiente sesión vamos a estar con la jueza que nos ha estado acompañando y esta pregunta la vamos a lanzar en el primer momento para que también puedan obtener una respuesta pues más detallada del proceso que se puede llevar para apoyar a esta duda que tienen sobre qué puede hacer papá. Bueno, ahora bien, nos preguntan cómo pueden formar parte del frente, cómo se pueden contactar contigo y cómo pueden ayudar. Claro. Bueno, gracias por ofrecer ayuda. Siempre necesitamos manos. La realidad es que somos un equipo, creo que bastante robusto, pero no somos suficientes. Somos 33 representantes a nivel nacional, en donde hay una o dos representantes por cada estado. Algunas comparten estados dependiendo de la ubicación. Justo cómo se pueden acercar en todas nuestras redes sociales. Tenemos habilitado, creo que todas las redes sociales, creo que lo único que nos falta es YouTube y pronto lo tendremos, pero nos pueden contactar. Siempre hay alguien respondiendo cualquier solicitud, duda, pregunta y justo un tema de unirse a nosotras. ¿Qué hacemos? Nos contactan, nos escriben, pedimos un poco de información general y luego preguntamos un poco más acerca del caso. ¿Por qué lo hacemos? Al principio intentábamos
ayudar a todas las mujeres que se nos acercaban, pero la verdad es que no tenemos las manos para poderlo hacer y tampoco tenemos el conocimiento y sería un poco incongruente a lo mejor tratar de llevar un caso de violencia, de otro tipo de violencia que no conocemos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, si es un caso de violencia vicaria, se llena un formulario, se manda información legal para nosotros también sustentar que lo que está diciendo la mamá y el caso, sí es un caso de violencia vicaria y un caso genuino como tal. Las que no las canalizamos a las instituciones correspondientes o a alguna otra colectiva que tenemos en nuestro directorio para que puedan ayudarlas con la violencia que están sufriendo en ese momento, ¿no? Entonces, pero nos pueden encontrar o también tenemos un correo que es frentenacional.informacion@gmail.com y también recibimos correos ahí y para que también como un dato curioso de la cantidad de mujeres, nos llegan entre 50 y 60 casos al día de mujeres que están viviendo violencia vicaria, ¿no? Entonces, un poco de paciencia con las respuestas, pero tratamos de responder lo más rápido que se pueda. ¿Nos vuelves a repetir el correo para que lo noten Sí, mis compañeros? sí, es Frente Nacional seguido punto información @gmail.com. Ok. Hay una pregunta que habla sobre el tema de cuando es una mujer. Les comento algo. En la sesión pasada se abordó este tema y la jueza comentaba que la escucha del niño y la niña es importante y entonces es una labor del juez escuchar la opinión de las niñas y los niños. También se mencionó que muchas veces no es suficiente la escucha, sino que hay ciertas pruebas. Ya a lo mejor ahorita la doctora Tejeda nos habla un poquito más, pero recuerden que vamos a tener como invitado también a un experto en estas pruebas que se aplican a las niñas, a los niños y a los padres, ¿no? A mamá y a papá para determinar quién tiene las mejores condiciones para que el niño o niña esté con ella o con él. Entonces, hay aportes científicos y hay información importante que vamos a ver más adelante que ya se han comentado en las sesiones pasadas y que vamos a seguir comentando con la jueza. Esto con relación a la pregunta que hacen de cuando una de las partes falsea información y me dicen que hay personas que se aprovechan de su condición de ser mujer para mentir. No estamos diciendo que esto no suceda, lo que estamos diciendo es que ya se explicó que la opinión del niño y la niña tiene que ser escuchada por el juez y que hombre o mujer, si está viendo esto, tiene que solicitar que el abogado promueva ante el juzgado e informe al juez lo que está pasando o a la jueza para que se tomen acciones. Claro. Entonces, decíamos que si no tenemos recursos para un abogado, que podemos tocar la puerta de un sistema municipal DIF, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, o ir directamente a juzgados y ahí los van a derivar a una área en donde van a encontrar un abogado gratuito. Ajá. Entonces, a grandes rasgos se los comento. Y bueno, también nos dice un maestro que cómo puede un profesor ayudar con esta situación cuando se da cuenta, que qué recomendación les puedes dar a los maestros que se dan cuenta que está pasando esto. Pues mira, o sea, en tema de maestros, la verdad es que hemos ido a varias escuelas a dar pláticas y no ha habido una sola plática en donde no salga un caso de violencia vicaria y en donde los niños no levanten la mano y nos digan que están viviendo justo eso y nos expresen la cantidad de días, meses, años que llevan sin ver a su mamá, aunado a la cantidad de niñas, niños o adolescentes que nos contactan en redes sociales para este tema, ¿no? Entonces, creo que lo primero es entender de qué viene esta violencia para poder realmente pues tener una contención correcta con el pequeño, la pequeña, el adolescente que se acerque para poder ver este tema. Los temas de casos de violencia vicaria en los colegios son muy evidentes, es muy fácil darse cuenta. Desafortunadamente, y lo entiendo perfectamente bien, las escuelas no se pueden meter porque al final del día no son jueces, ¿no? No tienen nunca la documentación correcta para saber realmente qué está sucediendo, pero hay casos muy evidentes y en este tema en donde existe este tipo de violencia, en donde de repente ves cosas muy sencillas, ¿no? A la mamá presente toda la vida está ahí y de repente de un día para el otro desaparece y está el papá y son cosas como, y es muy común, pero es algo que se ve, o sea, es muy evidente, eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, no sé si es un tema de alertar a las autoridades, es un tema muy complicado porque de pronto a nosotras nos pasa que nos pasó, y les doy un ejemplo de por qué hay que tener cuidado con estos casos, pero dando una plática, una niña se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y de la cantidad de tiempo que llevaba sin su mamá, le dio un ataque de ansiedad durante la plática, teníamos un apoyo y contención y la ayudamos, y lo que hizo la escuela
automáticamente es marcarle al papá para decir lo que estaba sucediendo. Entonces llegó el papá, la violentó, le pegó enfrente de los compañeros, se la llevó, la dio de baja de la escuela y porque se dio cuenta de lo que estaba viviendo y de que había sido evidenciado la situación que estaba viviendo la hija, en donde llevaba casi 3 años sin ver a su mamá. Entonces, desafortunadamente, estos casos son tan delicados que llegan a este punto y el no saber qué actuar, si supieran que es un tema de violencia vicaria, y es más, había una alerta Amber por esa niña, ¿no? Entonces, si hubiera sabido la escuela cómo actuar, no le hablan al papá, que es el agresor y que es la persona en ese momento que estaba denunciado por sustracción y por violencia, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el no saber cómo actuar. Entonces, yo creo que informarse, entender primero de qué es este tipo de violencia, irse un paso más atrás y entender qué es la violencia de género, porque si no, no hay manera de poder lograr esto, y ya poder justo avanzar en tema de contención de apoyo. Y yo sí creo que como esta violencia es un tema que tienen que saber desde muy pequeños los niños y niñas, a lo mejor desde la adolescencia, así como en su momento era un tabú ciertos temas y ahora es muy común escuchar de la violencia sexual y de ciertas violencias dentro de las escuelas, es importante que este tipo de violencia también se entienda y se conozca desde el principio, porque desafortunadamente, y lo estamos viendo en las relaciones de noviazgo, estamos viendo muchísima violencia. De hecho, ya se está tratando de que de esta violencia en el noviazgo sea un delito como tal, y entonces ahí es cuando empiezan estas violencias, ¿no? Y si no nos damos cuenta y no conocemos lo que puede llegar más adelante, pues entonces seguimos justo en este ciclo, ¿no? Entonces, sí creo que es algo complicado. Gracias. En caso de que la mamá esté en peligro y el papá quiere ver a los niños y amenaza con llevárselos y no le permito que los vea, ¿es una violencia o un delito? Ambos. Sí, es violencia, por supuesto. Se tiene que avisar a las autoridades. Es lo que decía, ¿no? Desafortunadamente vas a las autoridades y te protegen a ti como mamá, en teoría, pero no protegen a los niños. Yo siempre digo que los niños que están viviendo este tipo de violencia tienen que tener contacto cero con el agresor. Y se tiene que quitar la parte del romanticismo de que es el papá y entonces, porque es el papá, entonces le está permitido. No, así como no permitiríamos que nuestras hijas e hijos convivan con alguien que nos agredió, aunque, siendo un extraño, y no le diríamos, bueno, ve, a ver, platica con la persona que te pegó, y convive con él, no, o sea, no lo haríamos y tampoco se debe de hacer con el papá. O sea, ningún niño y niña deben de convivir con una persona violenta, sea quien sea. Entonces, es alertar a las autoridades. En el peor de los casos, que yo digo que tampoco es algo que se soluciona porque siguen conviviendo con el agresor, pues tener convivencias supervisadas, por lo menos para eliminar el tema de la sustracción, pero al final del día no elimina el hecho de que el niño y niños están forzados a seguir conviviendo con una persona que los violenta, ¿no? Entonces, es muy complicado y desafortunadamente, si viéramos estas banderas rojas desde el principio, no llegaríamos a temas más drásticos, ¿no? Ay, bueno, esta pregunta no la vamos a poder contestar, pero no sé qué pasa con las autoridades que no ayudan mucho. Bueno, pues las asociaciones civiles están volviendo un canal o un intermediario entre la autoridad y el que tiene la necesidad. Entonces, yo sí diría que, o sea, sí hay que tener registro de a que acudir a la autoridad, Claro. es necesario, pero también pueden buscar organizaciones de la sociedad civil que se dedican a este tipo de temas como las que están aquí frente a ustedes, ¿no? O sea, Y un tema importante, por supuesto que hay violencia institucional, por supuesto que hay corrupción, pero yo te puedo decir a título muy personal de lo que a mí me toca ver diario y lo que me tocó ver en mi proceso, se los prometo que el 90% del problema son los abogados y son nuestros abogados. Son nuestros abogados que desafortunadamente están metidos en un tema en donde es un negocio sumamente lucrativo, el tema de la familia y del derecho familiar, porque son procesos eternos y siguen pagando mes con mes para poder avanzar en estos procesos. Y nosotros tenemos mamás que llegan con nosotros, es que mi abogado no me permite entrar a mi carpeta, es que me dice que no puedo hablar con el juez. Entonces, son nuestros propios abogados que muchos no saben, no conocen, no quieren proteger y solamente quieren lucrar. Y por supuesto que hay violencia institucional, pero ya cuando un abogado llega y le dice a la mamá, es que no puedo porque el juez está comprado, yo digo, no, a ver, vamos a hablar con tu abogado, porque, a ver, que me demuestre que el juez, sí, sí existe, yo no estoy diciendo que no, que me demuestre que el juez está comprado. Preséntame el documento en donde la promoción que metiste para pedir lo que estás buscando y qué te contestó. Y ahí ya vemos si sí es cierto que es incompetencia del abogado o no le interesa o muchas veces ni presentó el escrito. Entonces, realmente, y por eso siempre le decimos a las mamás del frente y las que están en nuestros grupos, ustedes son responsables
responsables de sus casos, tienen que ir al juzgado, ver sus casos, hablar con el juez, hablar con los ministerios públicos, son sus hijos, nadie los va a defender como ustedes, ¿no? Y entonces sí es un tema complicado, pero creo que no es la razón principal del por qué se sigue perpetuando este tipo de violencias, ¿no? Sí, justo ayer hablábamos, bueno, en la sesión anterior hablábamos de la ética profesional y nos comprometimos que vamos a hacer sesiones que finalmente aquí pueden ustedes resolver estas dudas, ¿no? O sea, sesiones como para ir analizando casos en específico, ¿no? Sí. Nos comprometimos que lo vamos a hacer todavía con la jueza Ivette, acabando estas 17, nos vamos a seguir en el tema. Un poco porque sí nos damos cuenta de esta poca ética profesional de algunos, no todos, ¿no? De No, no, no algunos. todos. No, hay unos abogados y abogadas de verdad maravillosos y que realmente y genuinamente les gusta lo que hacen, ven por el bien de nuestras hijas e hijos, entienden el tipo de violencia que podemos estar viviendo, son sensibles. Yo me acuerdo el primer abogado con el que yo llegué, dato curioso, que me destrozó en ese momento, me dijo, tómatelo como vacaciones, ¿no? Eres una mamá que siempre ha cuidado por sus hijos, o sea, no recibes una pensión de parte del papá, trabajas, haces todo, tómate este tiempo que recuperemos a tus hijos como unas vacaciones. Y yo lo quería ahorcar, o sea, yo decía, ¿cómo? O sea, no estás viendo lo que está sucediendo, esa es la insensibilidad que tiene, ¿no? Entonces es muy complicado. Y decirle eso a una víctima en un tema que puede ser un punto de quiebre es muy peligroso. Bueno, aquí hay un ejemplo ya para cerrar. Dice, tengo un juicio de violencia, nos está compartiendo y dice, tengo un juicio de violencia, pero mi licenciado que tenía yo no quiso llevar mi caso ya porque el papá de mis hijos trabaja en cosas malas y el licenciado metió un acuerdo de régimen de visitas con mi hijo de 12 años sin consultarme y se molestó el IC que porque no le avisé del trabajo del papá de mis hijos. Grabé la llamada y ella no quiso llevar mi caso porque al parecer él no trabaja con ellos ni contra ellos. Y a mí la juez me preguntó que si permitía que el padre de mis hijos dijera, dijera dónde mi pequeña, dije que sí, porque no quiero evitar que la vea, pero lo tomaron a mal, que porque entonces no estoy sufriendo violencia y tengo pruebas grabadas por mi hijo y audios de insultos porque mi hijo no está conmigo, se lo llevó el papá hace 5 meses y ahora, ¿qué puedo hacer? Este, a ver, es muy común el tema de que los abogados presenten documentos sin avisarnos. Entiendo y no entiendo el tema del miedo que puede tener a una persona y más si está en malos pasos. Hemos tenido muchos abogados amenazados de todo tipo de cosas por llevar ciertos casos de personas muy complicadas, desde un tema de negocios ilegales hasta un tema de políticos y autoridades y todo este tema. Entonces, pues sí, pero bueno, todas merecemos un abogado y una defensa y entonces tiene que haber alguien allá afuera que sí quiera defendernos. Yo les diría, em, sin miedo a equivocarme, que las abogadas con perspectiva de género, nosotros trabajamos, por ejemplo, con un grupo que se llama Abogadas en Proceso, son muy entronas, muy pocas veces le tienen miedo a este tipo de cosas. Ya si llega un límite complicado van a decir, pues sí, no puedo porque a lo mejor está en riesgo mi vida, la vida de mi familia y entonces ya dirán. Que creo que pues sí es irrelevante a qué se dedique el papá, pero pues sí es importante saberlo para saber con qué tipo de personas están tratando, ¿no? Pero terrible que lo haga sin saber y avanzar en procesos y pues es algo súper peligroso y pues sí, son casos bien complicados en donde ya no sabes ni qué decir ni qué hacer porque pues hay un peligro inminente y más si son personas de este calibre, no sé. Sí, un poco la jueza nos decía algo que quiero dejar claro y ella decía, entre más rápido hagamos el proceso y intentemos recuperar a nuestros hijos e hijos y salvarlos de esa situación que sabemos, seas mamá o seas papá, salvarlos de esa situación que sabemos en donde ellos no están bien, Ujú. será mejor, porque entre más tiempo pasa, pues Claro. es el daño, tienen mayor daño y si el niño realmente está recibiendo una influencia negativa para no querer ver a mamá o a papá, va a ser más difícil a futuro que el niño pueda ver a mamá y a papá sin esa información que ya recibió falsa. Entonces sí tenemos que actuar de manera inmediata. Creo que, como les decíamos, las asociaciones civiles se vuelven un apoyo bien importante. Ahí está un correo electrónico que ya se anotó en los comentarios, en donde ustedes pueden exponer su caso y las pueden derivar a alguna abogada que sí quiera entrarle.
pero yo creo que siempre hay que hacerlo y hay que tener evidencia. Yo siempre les digo a las personas cuando me llaman y me dicen que están siendo víctimas de algún tipo de violencia, les digo, empieza por escribir. Sí, En este momento nos sentamos frente a una computadora y me vas a platicar todo. Y entonces lo que nos han enseñado en la escuela, modo, tiempo y lugar. Y hay que escribir desde cuándo, cómo fue, con las palabras exactas por dolorosas que sean, con los hechos exactos por dolorosos que sean. Porque hay hechos muy denigrantes que como mujeres no nos atrevemos a decir por la pena y sí, porque nos sentimos culpables, ¿no? De esto que no me están haciendo tan fuerte, siento que yo soy culpable. Entonces, yo siempre les digo a las personas que acuden a nosotros es, vamos a escribir en sí, este momento y a partir de ahí podemos hacer, porque nosotras al escribir nuestra historia de lo que hemos estado viviendo, abrimos otros panoramas y entonces con ese documento podemos empezar a hacer muchos cambios importantes en cada institución a la que vamos. Ya lo llevamos escrito y la autoridad ampliará la información. Y siempre les digo que sus documentos son importantes, actas de nacimiento, de matrimonio, CURP, INE, de divorcio, de terrenos, o sea, siempre hay que tener guardado en un lugar especial esos documentos, las copias del certificado de primaria de mi hijo, de secundaria, toda esa información es súper útil en un proceso. Entonces, toda esa información siempre hay que tener nuestra copia bien guardada, que nadie sepa dónde la tengo, como si fuera mi tesoro. O se la doy a alguien de confianza que me guarde esa carpetita, ese archivito. Y yo lo diría así, por cultura general deberíamos todas, sufriendo o no algún tipo de violencia, tener guardada, todas y todos, tener guardada esta información y tener identificadas estas violencias de cualquier institución o de cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Y a mí sí me interesa esta última pregunta, nada más para que les dejes claro, Jennifer, por favor, que la violencia vicaria no es lo mismo que los otros tipos de violencia, porque la pregunta última es, ¿y si mamá y papá están ejerciendo violencia vicaria, o sea, los dos contra el niño? Entonces, aquí como que no entendimos el concepto y me interesa que todos tengamos clara el concepto de violencia. ¿Nos ayudas, Jennifer? sí, claro. A ver, si hay un tema de violencia de papá y mamá, pues por supuesto que es algo que donde en algunos casos vemos que o sea, entran, no sé, abuelos o abuelas paternas y maternos para poder, pues, retirar a los niños de esa situación de violencia, ¿no? No sé específicamente a qué parte de la violencia se puede estar refiriendo la pregunta de decir violencia vicaria, pero yo diría, o sea, me quedaría más bien con el tema de violencia. Si los dos están ejerciendo algún tipo de violencia, pues entonces definitivamente los niños no deberían de estar en esa situación, ni con mamá, ni con papá, que también se da muchas veces, ¿no? Han llegado, así como, digo, nosotros somos un frente que recibimos y atendemos a mujeres, pero no estamos cerrados a que lleguen hombres y llegan muchísimos hombres y nos preguntan, ¿y qué está pasando con esto? Y entonces hay muchos casos y también de mujeres que nos exponen y yo hay que hemos tenido que decir, pues es que tanto tú como él están ejerciendo violencia y entonces ninguno de los dos tiene razón y pobres niños, ¿no? Entonces, y se tiene que denunciar. Nos ha llegado casos de abuelas, ¿no? Genuinamente preocupados porque tanto la hija o el hijo y la pareja o la esposa o lo que sea, los dos están ejerciendo violencia. ¿Qué hago? ¿No? Entonces eso es violencia familiar, se puede denunciar, es un delito, tiene consecuencias con años de cárcel y lo más importante es que esos niños y niñas estén separados de ese ambiente de violencia, ¿no? O sea, sin duda, ellos son, nosotras hemos hablado mucho de la violencia que vivimos nosotras en la violencia vicaria, pero sin duda les puedo decir que ahora que hemos aprendido más de las vivencias de las niñas y niños recuperados y lo que vivieron con sus papás, es desgarrador. O sea, no hay manera de poder dimensionar lo que es para una niña y un niño sentir que su mamá los abandonó, que los dejó. En mi caso, que yo estuve hospitalizada que estuve institucionalizada en un hospital psiquiátrico para poderme quitar lo loca y lo violenta, según esto, en donde ellas se ven forzadas y ellas y ellos se ven forzados a tener un mecanismo de defensa tan fuerte que prefieren hacerle caso al agresor y hacer lo que dice como para protegerse ellos que tener que enfrentar la realidad que es vivir lejos de su mamá, de la persona que en estos casos los protegió, los cuidó, los procuró en todo el aspecto de la palabra, ¿no? Entonces es una violencia terrible, destroza en todos los aspectos a los niños y es un tema de poder trabajar esto. Para mí, las únicas, por ejemplo, especialistas que han logrado
logrado poder avanzar en temas de violencia vicaria son especialistas que se enfocan en trauma, ¿no? O sea, mis hijos en su momento tomaron terapia de trauma y tomaron una terapia un poco más habitual, pero no es, pero sin duda no es un tema de una terapia normal, para poder identificar este tipo de violencia en los procesos, en juzgados y todo, y en fiscalías no es suficiente una escucha del juez, un informe del interés superior del menor, es básico un peritaje antropológico para entender todo lo que hay detrás de estas situaciones, porque por ser violencia de género, no es nada más el tema de lo que pueda decir o no una pequeña o un pequeño, lo que puede decir papá o la mamá, es un tema de entender el trasfondo de violencia que existe en esta relación y en este ambiente para poder determinar la situación, ¿no? Y en este caso en particular, a lo mejor en donde hay violencia por ambas partes, pues creo que sería también muy evidente que un perito, una psicóloga, que realmente sea apta y capaz para poder ver este tipo de cosas es muy evidente. Es lo que siempre me dicen a mí. Es que los peritos y los psicólogos en todo este proceso están comprados, sino es que yo les digo, no es que estén comprados o no estén comprados. Yo creo que hay muy buenos y a mí me ha tocado conocer un sinfín en donde hacen un muy buen trabajo, pero sí hay personas que no son capaces de poder detectar cosas tan básicas como una manipulación, una violencia, que son muy evidentes en la manera en la que se comportan los niños, en lo que, cómo hablan, y entonces todo esto, ¿no? Pero pues sí, definitivamente pues tiene que ser algo que se denuncie y retiren a esos niños de la situación en la que están y lo pasen al familiar más cercano para que realmente los cuide, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Jennifer, por tu participación. Toca el turno a la doctora Claudia Tejeda. Ya nos aventamos una hora. Sabíamos que así iba a ser, pero adelante, doctora. Está su audio silenciado. Gracias. Pues sí, ya dijeron y definieron bastante en la historia. Ahora toca también definir cómo se toca la salud mental de todo este aspecto. Obviamente están imbrincadas la sociedad, las estructuras, las instituciones, la cultura y es un tema muy, muy complejo. Así como vemos que hay especialistas en abogacía, en derecho familiar, dentro de la salud mental también hay peritos o psiquiatras forenses. Yo voy a hablar desde el lugar de la psiquiatría clínica. No soy perito, no soy forense y debemos de tener claro y diferenciado de que existen psiquiatras y psicólogos forenses y peritos especializados en estos procesos que mencionan y que se han estado hablando durante todo el periodo. Entonces, los que no son peritos y forenses también reciben este tipo de casos, porque también tenemos que estar preparados como médicos y psicólogos de primer contacto en seguro social, en centros de salud, en las mismas escuelas, como bien dijeron el caso del maestro que llamó al papá en un momento que a lo mejor no era lo más indicado y no era lo más adecuado. Entonces, justamente esta es la finalidad de toda esta serie de pláticas y conferencias, de que la población abierta identifique con quién tengo que recurrir, a dónde tengo que recurrir, cómo tengo que actuar en los primeros momentos, si soy mamá, si soy papá y estoy viviendo una situación similar, qué debo de leer, a dónde me debo de dirigir y que hay instituciones diferenciadas y asociaciones civiles diferenciadas en las diferentes temáticas que se están mencionando. Entonces, como la mayoría de la población no cuenta con esta información, no cuenta con el conocimiento y no cuenta con el recurso, pues lo primero que llega la población, sufra o no sufra algún tipo de violencia vicaria o cualquier otro tipo de violencia, pues va a ser a lo que tiene más cercano, que son sus centros de salud de primer contacto, Seguro Social, ISSSTE, Centros de Integración Juvenil, SECOSAM, o cualquier institución pública que pueda ofertar un apoyo, ya sea en medicina, psicología y psiquiatría. Desde ahí es el lugar donde vamos a dar un aterrizaje a la salud mental y cómo está implicada en todas estas consecuencias de las violencias que pueden estar sufriendo a nivel social, familiar, individual, físico, económico y todos los tipos, ¿no? Entonces voy a compartir. Ya es muy breve lo que vamos a repasar porque lo hemos hablado durante muchas otras conferencias.
Sin embargo, había que aterrizar alguna información. Entonces, en la pública y en la privada también es cierto que a veces la población solicita especialistas de género. Entonces, debemos de saber que lo que acaban de mencionar son términos muy jóvenes, muy nuevos. O sea, 2021, 2022, estamos hablando de terminología que no da tiempo de involucrarla en la formación de los médicos y psicólogos que están estudiando actualmente, que obviamente para hacer reformas en la formación de la educación de los especialistas y profesionistas en salud mental, pues van a pasar unos 10 años. También recordemos que los cambios sociales implica 3 generaciones. Para hacer un cambio social en las perspectivas, en las leyes y en las normativas, muchas veces hablamos de 3 generaciones, ¿no? Entonces, desde lo que se sabe, se ha estudiado, si tú te metes como cualquier especialista en salud o en medicina, cuando te sacan un tema como violencia vicaria, justamente lo que haces es meterte un clavado a las redes, meterte un clavado a hacer una investigación documentada de lo que puedas encontrar. Y desafortunadamente no hay mucho escrito en salud mental específicamente de esto. Sin embargo, pues hay estadísticas que abarcan justamente los impactos y las consecuencias o las secuelas que pueden generar este tipo de situaciones que se viven a nivel social. Déjenme ver cómo ahí están viendo algo, si se alcanza a ver. ¿Se está Sí, proyectando la presentación? sí, estamos viendo la primera. Perfecto, ya se ve completa. Ok, perfecto. Bueno, entonces, desde la perspectiva de la salud mental clínica, acuérdense que estamos hablando de lo clínico y lo peritaje, porque va a haber psicólogos que hacen peritajes y desafortunadamente los psiquiatras forenses son escasos, son muy pocos. Así como hay pocos paidos, hay pocos psiquiatras forenses y paidos forenses todavía menos, ¿no? Entonces estamos hablando que a nivel nacional existen 1,100 psiquiatras para toda la población. Y pensar en estos que están en servicio público, pues cada vez menos, ¿no? Entonces, las mujeres y los varones enfrentan muchos problemas de salud similares, pero existen diferencias importantes en relación a la salud de las mujeres, que nos lleva a prestar una atención particular. El eje transversal de género por muchos años pues no fue tomado en cuenta. Por muchos años en medicina se estudiaba como varón de 60 kilos y los fármacos y los estudios que se tienen es en varón de 60 kilos. Entonces, los cerebros de niños, los cerebros de mujeres, las mujeres embarazadas, muchas veces no fueron tomados en cuenta por todo esto que ya se mencionó de la estructura y de la forma de hacer ciencia, también de la forma de estudiar los fenómenos sociales y la salud. A pesar de que las mujeres tienen mayor esperanza de vida, frecuentemente tienen mala salud y tienen problemas de morbilidad prevenibles, consecuencias directas de la discriminación por razones de género. Recordemos que también para poder tener salud mental se requiere tener accesibilidad a estos recursos de salud, donde haya especialistas para atenderse psicológica y psiquiátricamente, o simplemente grupos, como se mencionan. Hay grupos donde puedes tú recibir también atención, como en los duelos o como en las adicciones, que también las agrupaciones pueden ser de gran utilidad. Entonces, la experiencia de sufrir algún tipo de violencia, sea cual sea, de género y también institucional o violencia física o violencia física, sexual, reproductiva, de cualquier tipo, va a tener un impacto en la salud, ¿sale? ¿Y cuáles son estos impactos? Bueno, como consecuencia, desde el punto de vista diagnóstico, es más probable que las mujeres que sufren violencia presenten trastornos mentales en comparación con aquellas que no lo presentan. Esto es bastante esperable y lógico. Si tú vives dentro de un espacio donde no hay limitaciones, donde no hay problemas físicos y mentales desde tu ambiente y redes, pues entonces muy probablemente tu salud esté muchísimo mejor, ¿no? Cabe mencionar también que este concepto de las violencias fue
despatologizado con el tiempo. También es cierto que antes se justificaba la violencia de género diciendo que fue un ataque de celos o que fue un ataque, en ese momento estaba obnubilado porque lo encontró en el acto de la infidelidad, y con eso se patologizaba y se justificaba el acto, y por eso se ha tratado de desenlazar y desenmarañar todas estas implicaciones de salud físicas y mentales. Tal vez en próximas sesiones sería muy conveniente invitar también peritos en psiquiatría, así como tenemos peritos en psicología. Sin embargo, hasta ahorita vamos a tratar de mencionar cuáles son los impactos. Bueno, su valor más predictivo es la violencia psicológica. Sabemos que nos puede generar síntomas depresivos, síntomas de ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Ahorita ya hablaban justamente del estrés complejo y del trauma complejo. El trauma complejo implica que la violencia muy probablemente no empezó con la pareja. En muchos casos, la violencia viene muchas veces desde el origen de la crianza de un hombre o de una mujer antes de casarse. Muchos vienen de hogares donde ha habido violencia infantil, donde padre y madre violentaban al hombre o mujer que después contraen matrimonio, y al contraer matrimonio a su vez siguen en este ciclo de la violencia. También a veces está involucrado el abuso de sustancias, ya sea antes de que sufran este tipo de violencia o posterior a ella. Hombres y mujeres pueden ser susceptibles a generar un acercamiento al consumo de drogas. Y el consumo de drogas puede empeorar todos estos actos violentos, porque obviamente en los hombres el consumo de droga los torna más violentos, y en algunas mujeres las lleva a la sedación. Muchas mujeres que viven problemas de alimentación, problemas de violencia, problemas de personalidad, prefieren las drogas que son sedativas, y generalmente se acercan al alcohol, a las benzodiazepinas, al clonazepam. Desafortunadamente también muchas veces, si ya tienen problemas psiquiátricos, se les indica. A veces, si no pasan al psiquiatra, y los médicos de primer contacto, los de farmacias similares o los de primer contacto que están en la comunidad, suelen dar benzodiazepinas en lugar de atender un efecto de la depresión como tal o de la violencia. Pues la persona acude solo por decir no puedo dormir, estoy ansiosa, y es muy frecuente que se den benzodiazepinas. Entonces, si no se investiga bien el trasfondo del por qué está la situación de ansiedad o depresión, muchas veces podemos caer en medicar erróneamente este tipo de situaciones. Y obviamente muchas de las personas pueden llegar a actos suicidas o parasuicidas, en donde obviamente la presencia de la violencia, si no está siendo atendida, va a continuar generando estragos en la salud de las personas. Tenemos que el 77% de las personas que han sufrido abuso presenta 29% dentro de este maltrato infantil, que es abuso sexual, 44% violencia de pareja, 21% también violencia desde el noviazgo. Por esto también se promueve y se está solicitando que se den cursos de violencia en el noviazgo. Como también ya se dijo, la violencia empieza desde el noviazgo, y podemos educar a nuestras adolescentes y a nuestras infancias para prevenir este tipo de situaciones. Una institución que se dedica mucho a violencia del noviazgo también es INJUVE. Las personas y las familias que recurren a nuestros servicios a veces no conocen las instituciones como Lunas y Mujeres, Espacio Mujeres, INJUVE, que pueden ser de gran utilidad y apoyo también para orientar a nuestras infancias y adolescencias. Y como bien se dijo, a veces la vergüenza nos hace que nos quedemos callados. Todos sabemos que existe un silencio ante las violencias intrafamiliares, abusos sexuales, bullying y todo tipo de violencias. Un fenómeno esperado generalmente es guardar silencio, ¿no? Entonces, el diagnóstico psiquiátrico según el tipo de violencia, pues es muy importante que tanto los médicos de primer contacto como los especialistas atiendan, identifiquen y manejen la ansiedad como la consecuencia, pero también que conozcamos cuál es el origen que la provoca. 78% de los trastornos afectivos están relacionados con violencia familiar,
psicológica, conductual y violencia de pareja física o psicológica. Entonces, no podemos ver a nuestros usuarios como consumidores aislados ni como síntoma de ansiedad aislado, sino que tenemos que conocer cuál es el origen que está generando esa necesidad de emplear el consumo de sustancias o de llegar al servicio de salud mental y mencionar y preguntar siempre dirigidamente, intencionadamente, si están viviendo alguna situación en donde se sienten vulnerados. Entonces, la violencia sexual antes de los 18 años también es frecuente y tiene puntajes elevados, también igual que el maltrato infantil en el nivel psicológico, sexual, abandono y revictimización. El abandono muchas veces no lo tomamos en cuenta, sin embargo, también es muy difícil acreditarlo. Yo entiendo muy bien cuando la abogada, la jueza nos dice que hay que acreditarlo, acreditar un abandono, acreditar la violencia verbal es difícil. Y también he visto los casos, como mencionan, de donde las parejas graban a su otra pareja en esa situación, porque muchas veces de las frases son para que vean cómo te pones. Esa frase de para que vean cómo te pones, obviamente no se graba también la situación que lo provoca. Entonces son situaciones muy complejas, muy complicadas, que sí se requiere la expertise de los peritos forenses y recordemos que estos peritos forenses únicamente están en situación de juicios y asociados a juicios ya legales y la mayoría de los clínicos que están atendiendo el primer contacto pues somos eso, somos clínicos, no somos peritos y por tanto no somos expertos en interrogar este tipo de situaciones. Sin embargo, existe también esos apartados y se necesita derivar. Generalmente, trabajo social nos apoya a derivarlos a las instancias necesarias donde pueda ser identificado y mencionado. Entonces, las consecuencias psicológicas en la salud mental, pues va desde los síndromes de malestar psicosocial, negativismo a salir. Por ejemplo, muchas personas, niños, adolescentes y mujeres se niegan a salir de casa y se discapacitan y vuelven a quedar incapacitados hasta para salir a la calle por el miedo a las amenazas, al rapto, a muchas situaciones que se pueden estar viviendo. Obviamente también hay presencia de insomnio, de situaciones que se tienen que atender como el trastorno de pánico, ansiedad, distimia, conductas alimentarias, psicosis. La psicosis es un estado extremo donde ya sales de la realidad y la angustia de la situación que estás viviendo, el constante estrés, genera una elevación en el cortisol, en la noradrenalina constante que no hay cuerpo humano que lo pueda mantener el estrés constante y entonces el mecanismo del cuerpo lo que genera es una psicosis y entonces la psicosis tiene que ser atendida en hospitales psiquiátricos y muchas veces requiere el internamiento. Pero los médicos en estos internamientos se van a dedicar únicamente a atender la sintomatología. Si no atacas la causa cuando salga de ese internamiento, pues va a volver al medio ambiente donde está siendo hostilizada, donde está siendo maltratada o donde está siendo el estresor externo que está generando la sintomatología. Entonces, pues sí, ahí nos encontramos con sentimientos de culpa, vergüenza, cosificación, degradación, humillaciones, sentimientos ambivalentes que van a generar en las personas también síndromes que se llaman de indefensión aprendida. Y entonces, cuando hay una indefensión, puedes tomar también ese extremo de donde no sabes qué decir, cómo expresar, puede quedar embotada la persona y puede no saber verbalizar lo que está viviendo. Y entonces eso complica más la situación clínica para los que atienden psicológicamente o psiquiátricamente a las personas que están viviendo la situación. La sensación de peligro se vuelve entonces crónica y constante, inmoviliza y paraliza a las personas, paraliza también sus procesos cognitivos, generando también desconfianza hacia los demás y generando un estado de hiperalerta prolongada en donde la vitalidad y el desgaste físico se va a volver crónico y claro que puede limitar la longevidad y puede generar otro tipo de enfermedades físicas que le acaecen, desde alergias,
desde situaciones de colitis, gastritis, situaciones físicas en donde ya está manifestando el cuerpo toda esta situación de estrés constante y extremo. Entonces, también se presentan otros estados que son estados disociativos, en donde ya no puede ubicar ni los tiempos y cuando se hacen estos interrogatorios ante los jueces, es donde ya no puede ni recordar en qué momento pasó. Y eso es muy frecuente en las personas que han sido traumatizadas, no pueden ubicar los tiempos precisos y la descripción precisa y más si son reinterrogados y obviamente es ahí donde se puede presentar la situación donde se vuelve a revictimizar o revivir el trauma. Problemas de relación interpersonal también pueden presentarse como consecuencia, comorbilidades crónicas en la salud mental y física. Y entonces las redes de apoyo, como las que ya estamos escuchando, son las que nos pueden ayudar también a reducir este sufrimiento. Las mujeres con trastornos mentales graves tienen 3 veces más violencia y entre 6 y 9 veces más de ser el riesgo de víctimas de violencia sexual. La relación entre la violencia y trastornos mentales es bidireccional, tanto si tú lo sufrías antes como si la enfermedad de los trastornos de salud mental y posteriormente de la violencia agrava todas las sintomatologías psiquiátricas. Tras 29% de los diagnósticos de trastornos mentales, 10% de las personas han presentado depresión postparto, 50% trastorno de estrés postraumático y si hay una exposición a todos estos efectos de violencia. Entonces, la exposición obviamente también va a generar consecuencias a los hijos. Puede generar consecuencias a nivel del neurodesarrollo, de la socialización, de la salud física y mental. Puede haber bajo rendimiento escolar, puede haber problemas de conducta que puedan ser confundidos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y como ya se dijo, si previamente ya tenían estos diagnósticos, se empeora la sintomatología. La vivencia en un clima de terror doméstico hace que vivan en estado de alerta también los niños y los adolescentes. Permanecen con la sensación de la amenaza hacia las figuras paternas o maternas, pero en estos casos estamos hablando específicamente de la situación de la violencia vicaria. Sin embargo, sabemos que también, como dijo el otro caso que nos escribió, puede haber desde los abuelos, los tíos, y otras personas que a veces son ambientes extensos. Hay muchas personas que viven en terrenos familiares donde ahí tienen su casa la familia nuclear, pero también alrededor existen otros tipos de violencias. Tiene mayor riesgo de maltrato directo y también se ha demostrado mayor riesgo de que los menores sufran o cometan violencia a su vez. Muchas veces los niños que son buleadores dentro de las escuelas están dentro de ambientes violentos familiares. Entonces, visibilizar todos y cada uno de los tipos de violencia de género que existen resulta imperioso para que la sociedad en conjunto tome conciencia de la realidad en que viven millones de personas y que existe un compromiso real y tangible de todos los poderes públicos por admitir que existe un tipo de violencia. Saberla reconocer, identificar, nombrar y tratar es vital para todos, como la violencia vicaria, que no solamente impacta a mujeres, sino también a los grupos en situación de vulnerabilidad, a las niñas, niños y adolescentes que se ven inmiscuidos e involucrados o que pueden ser instrumentalizados para violentar a las mamás. Es por consiguiente necesario que sigamos hablando de estos temas, que se abran más foros, que las mismas instituciones especializadas puedan brindar educación, prevención a las escuelas y obviamente pues a la población abierta. Entonces, pues hasta aquí lo que es la salud. En realidad, yo estoy muy contenta de conocer porque yo también estoy aprendiendo de las personas que están viviendo y que están portando la voz de muchas familias que finalmente se complican o tienen consecuencias en la salud mental y en el consumo de drogas y de todos este tipo de situaciones. Muchas gracias, dejo de compartir y no sé si quieran decir algo para finalizar. Muchas gracias, doctora. No, nada más hay muchos comentarios felicitando a ambas ponentes.
Comentarles, me voy a tardar mucho, pero bueno, están varios municipios del Estado de México, está el Frente Oaxaca, DIF Acambay, DIF Pachuca, está Colman, Zumpango, Tultitlán, Ozumba, Chicoloapan, Acambay, Toluca, Huixquilucan, San Mateo Atenco y muchas escuelas primarias, más de 30 escuelas primarias y secundarias y un centro de maestros Nezahualcóyotl, con ALEPS, todos ellos escriben y agradecen las conferencias. Y bueno, hay una pregunta que dice que cómo resolver o mediar violencia cuando los hijos quieren poner el alto al papá a través de los golpes. Esa es una pregunta que hacen. Y bueno, recordarles ahorita les cedo el uso de la voz a la doctora Tejeda, pero recordarles a todas y a todos que en centros de integración juvenil hay más de 200 en todo el país, que centros de integración juvenil, ustedes pueden acudir al más cercano si están en Ciudad de México o en el Estado de México o en cualquier parte del país. Entran a internet y le ponen así en Google, en un buscador, centros de integración juvenil, y ahí está el directorio. Y ustedes van a tener acceso ahí a psicólogos, a psicólogos clínicos, a psiquiatras, a paidopsiquiatras. Y uno de los temas que aborda, Centros de Integración Juvenil, es adicciones en niñas, niños, adolescentes. Tienen varios programas de prevención, intervienen en escuelas, pero además de eso, ahora con estas reformas que hubo en materia de salud, pues todas las instituciones de salud, como lo refería la doctora Claudia, tienen una área que tiene que atender salud mental. Entonces, ustedes pueden acudir a cualquier centro de salud y debe de tener psicología y debe de tener quizás psiquiatría. Como ya vimos en las estadísticas de la doctora Claudia, son muy pocos los psiquiatras y menos los que están en el sector público, ¿no? O sea, hay instituciones que no tienen psiquiatras, pero los CIJ sí tienen psiquiatría, y entonces ustedes pueden recurrir a ellos. Y bueno, no sé si quisieran abonar algo más con relación a esta pregunta o cerrar, pero bueno, a ambas muchas felicidades, muchas gracias. Recordarles que el miércoles a las 5 de la tarde tenemos una sesión más que tiene que ver, con esta serie que hemos organizado en las tardes con la jueza, que tiene que ver, como lo hemos venido viendo, guarda y custodia, pensión alimenticia, régimen de convivencia, y justo nos toca lo relativo a la pensión alimenticia, que comprende este miércoles a las 5 de la tarde. Así que no olviden conectarse y difundir esta información. No sé si quieran agregar algo más, doctora Claudia y Jennifer. Su audio. Con respecto al caso que mencionan, como ya se dijo, la violencia hay que detectarla desde los primeros esbozos, mencionarla, trabajarla y atenderla. Ya cuando un hijo quiere defender a la mamá de la violencia del papá, pues quiere decir que hemos dejado pasar el tiempo. Entonces, ahí, Jennifer, ¿qué consejo podríamos dar? Perdóname, se cortó un poco, pero bueno, no, disculpa, no escuché lo último que Sí, dijo. mira, dice que si la violencia también aplica para la familia extendida, dice, en mi caso, la familia paterna habla mal de la mamá, pero también la familia materna habla mal del papá, esa es una. Y la otra dice, ¿cómo resolver cuando los hijos quieren poner el alto al papá, pero a través de golpes? Este, pues digo, la segunda, no soy psicóloga, pero la segunda, el tema del alto con más violencia, pues yo creo que es la consecuencia de la violencia aprendida, ¿no? O sea, de lo que ellos les tocó vivir y pues desafortunadamente, como lo ven y como lo normalizan, pues es pues, la única manera en la que ellos ven que es viable actuar o reaccionar en una situación así. Se me hace que es pues terrible y es una de las consecuencias de cualquier violencia, ¿no? Y cuando hablamos específicamente de violencia vicaria, que todo el mundo me dice, pero si yo no vivo violencia vicaria, ¿por qué me tiene que importar, no? Y yo siempre digo, pues los niños y niñas que están viviendo y sufriendo esta violencia vicaria ahorita van a aprender estas cosas y van a ser violentos y van a replicar, y cuando lleguen a ser adultos, no van a ser adultos ni sanos, ni se van a poder relacionar con otras personas, y van a ser
esposas, esposos, amigos de tus hijos que ahorita no te quieres preocupar por esta situación. Entonces, por eso es tan importante abordar este tema, ¿no? Pero pues sí, creo que pues evidentemente la violencia no debe de responderse con más violencia, pero pues definitivamente lo aprendió y pues le parece correcto, ¿no? Y normal. Es desafortunado todo esto, ¿no? Sí, y Claro, un poco, adelante, adelante. que claro, como se normalizan las violencias, tenemos que intervenir no en los hijos, no en los padres, sino en la familia extensa. Obviamente, si estamos viviendo alrededor de un predio familiar donde todos ejercen violencia, pues el tratamiento y la prevención no va a un individuo, va a la familia en general y obviamente por eso las sociedades también lo reflejan, ¿no? Entonces, la invitación es que se acerquen a las instituciones que manejen violencia, que aunque tú no seas el perpetrador, el que la ejerce, o creas que tú no la ejerces, cuando se hacen los trabajos individualmente de concientización, reflexión y tratamiento y prevención, nos damos cuenta que muchas veces se naturaliza tanto que no se identifica. Entonces, hay que acudir a la atención de psicología, de psiquiatría, de espacio mujeres, sin mujeres, lunas, cualquier centro de salud que tengas cercano, acude y menciona lo que estás viviendo y cómo te afecta eso en tu salud emocional. Muchas veces el ver que se peleen los tíos por los terrenos de los abuelos, todo eso, cómo te está impactando a tu nivel emocional. Entonces, acude a tu psicólogo, a tu médico de tu centro de salud, infórmalo y te derivarán a instituciones o ahí mismo habrá con ASAMA, tiene también agrupaciones y te podrán ayudar el DIF estatal, el DIF municipal, también te puede dar ese apoyo. Sí, yo agregaría que actualmente hay una figura que se le está dando mucho auge, que es la conciliación. Bueno, ya existía, ¿no? La mediación y la conciliación. Y no me estoy refiriendo a cuando hay violencia, ¿eh? Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, cuestiones así donde yo me doy cuenta que la familia habla mal de mí o me doy cuenta que la familia habla mal de él, ¿no? De yo hombre, yo papá. Pues se puede invitar a una conciliación en donde, en una mediación, en donde ambas partes exponen la situación y una persona calificada que deberá de ser un mediador, un facilitador que además tenga conocimientos en materia de derecho familiar y que tenga perspectiva de infancia y de género, de derechos humanos. Este facilitador podrá como hacer que las partes lleguen a un diálogo, ¿no? Y que establezcan una serie de compromisos. O sea, de verdad a lo mejor se escucha muy bonito y muy utópico, pero es algo a lo que estamos tratando de llegar y justamente porque estamos previniendo otro tipo de violencias y estamos previniendo delitos, porque estas familias que de repente se agarran un odio extremo y ya después los niños, los adolescentes se pelean entre ellos, después te lleva a más violencia y se escala a delito. Entonces, siempre hay que buscar estas vías alternativas de solución de controversias, pero también yo siempre creo que es necesario un acompañamiento psicológico desde el momento en que identificas violencias, ¿no? Para tus hijos, como mamá o como papá, no les hace daño ir al psicólogo, o sea, no es un estigma, no es una moda tampoco, pero sí es una necesidad, les va a hacer bien. Yo siempre les digo a las personas, cuando me dicen no tengo dinero, sí creo que habemos muchas personas que no tenemos dinero en estos momentos o en estos tiempos, pero invertir en una consulta psicológica mensualmente de seguimiento, ya sea en el traslado para llevarla a un lugar gratuito o si tienes una psicóloga cercana, invertir siempre será muy importante y muy bueno. O sea, considérenlo, pero si no tenemos recursos, ya dijimos que hay instituciones que sí prestan y brindan este servicio de manera gratuita, ¿no? Ahí están los DIF, ahí están los CIJ. Ahí están los CAPA, ahí están las instituciones de la mujer en cada municipio y estado. Y sabes, se nos está Pedirlo. olvidando justo otro de los invitados de lujo que vamos a tener, es Cavida y el ILEF. El ILEF es también el Instituto Latinoamericano de las Familias y las terapias de familia justo atienden todo esto y tienen una sección específica de que se llama Cavida y que justo se dedican a ello. Entonces, igual que vean estas pláticas que tenemos programadas en las próximas fechas.
Bien, pues muchas gracias, Jennifer. Aprendimos mucho. Yo me declaro que desconocía muchas cosas. Ya me puse a leer la tesis que nos compartiste y vamos a seguir compartiendo información. Y cerramos, yo creo que diciendo que no podemos permitir ningún tipo de violencia contra niñas, niños, adolescentes, contra las mujeres y contra ninguna persona, ¿no? Y hay que actuar por las vías legales, por las vías de atención a la salud mental, de manera junta, ¿no? De paralela. Entonces, bueno, pues muchas gracias a las dos. Gracias. Bueno, pues nos vemos Gracias, en la siguiente sesión el día miércoles y estamos en comunicación. Gracias. gracias. Bye.